Saludos a todos. Vamos ahora a continuar donde nos quedamos en nuestro video anterior. En el video 17 estamos analizando y explicándoles a ustedes que cuando estén dando sus explicaciones, sus análisis, su presentación al grupo de oyentes o grupo de personas que reciben el conocimiento por parte de usted, que es necesario que usted se inmerse en el contexto histórico, en el contexto geográfico, que vaya hacia el Antiguo Testamento si el texto así se lo requiere y que investigue lo que es necesario para que haga la aplicación correspondiente. Y siempre recuerde, las normas, las leyes, las enseñanzas, los consejos que en el Antiguo Testamento fueron dados en primera ocasión, en primera vez, hacia los judíos. De ahí sacamos aplicaciones pertinentes nosotros para la gente del Nuevo Testamento. Cuando si usted escucha información de personas que le dicen que las leyes del Antiguo Testamento siguen siendo aplicables en nuestra época, no hay razón. Los consejos, las prácticas, algunas normas sí son aplicables para nuestra época. Pero la mayoría de las leyes, que se dieron en el Antiguo Testamento, tenemos que aceptar las que fueron dadas para el pueblo de Dios, que eran los judíos, no para los cristianos. Para que usted encuentre la información acerca de su ética, su conducta, su forma de ser como cristiano, usted tiene que navegar en el conocimiento del Nuevo Testamento. Usted vaya hacia el Nuevo Testamento, investigue cada libro y usted encontrará entonces ahí la guía que en su vida usted necesita en esta época. Sin embargo, no por eso, no va usted a descartar la enseñanza que da el Antiguo Testamento. Pero una cosa es la enseñanza, ciertas reglas que aparecen allá, y otra cosa es la práctica de la cultura, de las costumbres o de las leyes o de las ordenanzas que nuestro Dios le ordenó a los judíos, le instaló a los judíos en el Antiguo Testamento. Entonces, tiene usted que hacer una separación bien definida entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si no hace eso, usted va a ser envuelto en las enseñanzas de muchísimas personas religiosas que miran la Biblia como un todo. Es un todo. Pero las leyes y las normas tienen que ser respetadas así como Dios las ordenó. Recuerde Hebreos 1:1. Dios en el pasado, hablando a los padres y a los profetas, a los padres por medio de los profetas, en esta época Dios nos ha hablado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta época en la que usted vive, usted busque las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo ha proporcionado a través de los apóstoles en los distintos libros. Bueno, nos remitimos nuevamente ya a nuestro estudio de Judas, episodio 18. Estamos en la etapa número 4 todavía. Estamos elaborando un bosquejo preliminar que usted va a guardar para tenerlo para sus futuras presentaciones. Déjeme decirle algo curioso. Muchísima gente, muchísimos predicadores actuales consideran que Judas, por ejemplo, hacer un libro de un solo capítulo, que no es muy importante, y de hecho muchísima gente no la enseña en las congregaciones. Déjeme decirle que aún ese libro tan pequeño, con tan pocos versículos en un solo capítulo, aún así nos da enseñanzas y enseñanzas valiosas. Por ejemplo, estas, de cómo identificar a las personas que ingresan en una congregación para provocar disturbios, para provocar problemas en esa congregación, con el objetivo de destruirla, o a veces ni siquiera llevan su objetivo bien definido, sino que con el transcurrir del tiempo, simplemente las instrucciones que se dan en esa congregación no van de acuerdo con su propia personalidad y comienzan a atacar, comienzan a decir cosas negativas de los líderes, de los guías de esa congregación, y posteriormente realizan una división, persuadiendo a otras personas más débiles y formando nuevas congregaciones y alzándose el cuello diciéndose ya somos una nueva congregación. No son una nueva congregación, son simplemente el resultado de una fisura de una congregación ya establecida, pero siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Eso no es una negación. A menos que abandonen totalmente las prácticas del cristianismo. Entonces sí, definitivamente ya serían personas que se van totalmente al mundo. Pero mientras se separen para formar nuevas congregaciones, usando esa técnica, esa táctica que no es la correcta, a menos que siga ciertas reglas. Y las reglas son la aprobación de toda la congregación para que la división sea bendecida por Dios. Si no lleva la aprobación de toda la congregación y se hace todo en forma amigable, en forma correcta, entonces esa división es una división que está promovida por agentes humanos, que no tiene la bendición de Dios. Muy bien.
Encontramos aquí entonces el análisis del problema por medio de las metáforas. Del versículo 11, 12 a 13, 11, 12 y 13 les leí la vez pasada acerca de las metáforas. Y déjenme volver a leérselas, las que aquí aparecen. Dice el versículo 11, han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos, refiriéndose a los que ingresaron a la congregación, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esas metáforas que aquí aparecen, vamos a analizarles en porciones. Encontramos lo siguiente en esta porción. Mire, primero, las metáforas que aquí aparecen. Aparecen, la primera frase es manchas en vuestros ágapes. Déjeme agarrar un marcador, acá tengo. Ok, cuando dice la primera metáfora, número 1, manchas en vuestros ágapes. En vuestros ágapes. Recuerden que están usando el español, antiguo español de España, manchas en vuestros ágapes, no el español latinoamericano, bueno, el mexicano más bien, pero es entendible. Vuestros es como decir sus. En sus ágapes, el ágape de ellos, las reuniones de ellos que realizaban, los convivios que realizaban, las comidas que tenían. Y aparece ahí la primera metáfora, ágape, ¿qué dije? ¿Qué leí? Manchas en vuestros ágapes, según dice el versículo 11, el versículo 12, esos son las metáforas. Muy bien. Esta metáfora nos indica una diferencia entre los reunidos. ¿Cómo una diferencia entre los reunidos? Bueno, usted y yo comprendemos fácilmente, hay palabras que no necesitan mucha explicación, porque nuestro cerebro rápidamente las sintetiza, las investiga, las nota y tenemos el conocimiento general. Una mancha. ¿Qué es una mancha? Bueno, mi camisa en estos momentos es blanca. Si yo acaso aquí tuviera una mancha cualquiera, una mancha negra, se notaría inmediatamente, se identifica. Esto significa que estas personas son fácilmente identificables en las reuniones o en los convivios que tienen en la congregación. Y cuando se menciona la palabra manchas en vuestros ágapes, profundizamos más en la palabra y significa que realizan actividades o actos en los convivios que hacen notar inmediatamente sus actitudes, sus acciones que no van de acuerdo, no son acordes con toda la congregación. Recuerda lo que significa un acorde. Un acorde significa una armonía, como la música que se toca con acordes indica una música que es agradable a los oídos en cuestión de música. Bueno, también aquí las reuniones o las participaciones de estas personas no son acordes con la característica de una congregación, una iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo debe de existir la unidad, debe existir el amor entre los hermanos, el convivio entre todos, no el rencor, no el odio, no el desánimo entre ellos o las malas palabras entre ellos. Sin embargo, estas personas están actuando diferentes. Entonces, cuando Judas usa la palabra manchas, eso es una metáfora. Está utilizando un elemento extraño, una mancha, para aplicarlo al grupo o a la reunión. Esas personas se notan diferente, no son iguales que todas las demás, sino que se nota su diferencia. Manchas en vuestros ágapes. Recuerden que la palabra ágape en estos momentos se está refiriendo a una reunión, a un convivio de amor. Y cuando decimos convivio, bueno, la siguiente palabra nos menciona eso en el versículo 12, cuando dice comiendo impúdicamente con vosotros. Entonces quiere decir que están teniendo una reunión de amor, un convivio, una comida, una convivencia, como las acostumbradas en nuestra época. Pero ¿cuál es el actuar o la actitud de ellos? Se apartan,
se llevan gran cantidad de alimento y no quieren compartirlo con los demás porque simplemente quieren ser ellos primeros y en segundo lugar ellos y en tercer lugar ellos. En pocas palabras, ellos son los importantes. No es nuestro Señor Jesucristo, no es la congregación en general, sino que ellos son los que se enfocan a sí mismos. Hay otra palabra que aquí aparece en ese mismo versículo. Dice, apacentándose a sí mismos. Vamos a escribir la palabra apacentarse, apacentándose a sí mismos. Que también no necesita mucha explicación, porque usted y yo inmediatamente encontramos el significado de esta frase. ¿Qué significa apacentándose a sí mismos? Recuerden, la palabra apacentar significa el consumo de zacate, el consumo de alimento para las ovejas. Entonces, cuando un pastor lleva las ovejas, los chivos, las borregas, hacia una ladera para que consuman el zacate que van a consumir, se dice que el pastor está apacentando las ovejas, les está dando de comer. Pero curiosamente, aquí en esta sección se menciona que ellos no están llevando a ninguna ovejas. La metáfora indica también que, recuerden ustedes que a los cristianos, primeros cristianos, se les apacentaba como ovejas y el guía recibe el nombre, el guía que lleva las ovejas en la campiña, también en la iglesia recibe el nombre de el obispo, el pastor, el anciano, el presbítero. Son 4 palabras intercambiables que después vamos a analizar si acaso es necesario, pero no es necesariamente que el líder se le llame el pastor, como en los grupos sectarios se menciona, sino que esa es la idea que se da. El líder, el guía, el que organiza, los ancianos, los organizadores, son los que tienen que cuidar siempre del rebaño. Sin embargo, estas personas no se están convirtiendo en apacentadores del rebaño, sino que se están convirtiéndose ellos mismos en los que se autoalimentan primero ellos y el rebaño queda en segundo lugar, dando la idea de pastores que no les interesa el rebaño. Lo que les interesa nada más es su propia satisfacción, su propio gusto y el rebaño que haga o que pastoree donde quiera que sea. Cuando un rebaño está pastando sin la vigilancia de los pastores, de los proveedores, de los veedores, de los ancianos, de los observadores, entonces ese rebaño se puede disgregar, se puede separar, puede tener accidentes y el pastor va a ser llamado a cuentas posteriormente. En este caso, cuando una persona se apacienta a sí mismo, ni siquiera debe de recibir el calificativo de un pastor, porque el pastor realmente es aquel que entrega su vida por las ovejas. No estoy haciendo ninguna referencia todavía a la aplicación bíblica acerca de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo pastor. No, todavía no se trata. El párrafo está hablando de ellos mismos. Y esta metáfora nos indica otra vez una característica de ellos. Si se apacientan a sí mismos, ¿qué significa? Bueno, significa que son personas egoístas. Recuerden que el egoísmo es una mala cualidad. Es una característica de personas que se interesan primero por ellos mismos, en segundo por ellos mismos y en tercer lugar por ellos mismos. No les interesan los demás, sino únicamente la satisfacción de ellos mismos. Son egoístas las personas que se apacientan a sí mismo en una congregación. Entonces Judas nos está, a través de las metáforas, nos está hablando acerca de las características de estas personas. Déjenme ver una tercera característica que aquí aparece. Déjenme ir al párrafo, dice el versículo 2, dice, nubes sin agua. Ahora, vamos a analizar esa frase, ya la he explicado en algunas palabras anteriores, presentaciones anteriores, pero de todos modos es necesario la repetición para que aprendamos. Recuerden ustedes que una técnica pedagógica es la repetición constante para el aprendizaje. No la memorización, sino simplemente para aprender, tener mayor comprensión. Ok, cuando dice que son nubes sin agua, usted imagínese, otra vez, expliqué en otro de mis videos, cuando el agricultor ya tiene su parcela sembrada, plantada y está esperando las lluvias que van a venir a revitalizar sus pequeñas plantas o sus semillas. Y entonces
se anuncian las nubes y se ve todo el panorama negro. Las nubes vienen y el agricultor se pone contento, alegre, se prepara para ir rápidamente a hacer los canales adecuados para que se irriguen las plantas en forma correcta. Pero las nubes pasan y pasan bastante y dejan una sombra impresionante que parece que va a haber una gran lluvia y las nubes otra vez avanzan y no hubo lluvia. Fue una decepción y simplemente el granjero, el ranchero observa que las nubes siguieron su camino y no irrigaron sus plantas. Entonces, una nube sin agua son aplicado a las personas, aquellas personas que hablan, prometen mucho, se dan ínfulas de personas muy importantes, muy sabias o sabiondas, una frase que se usa para la persona que se considera muy sabio a sí mismo, y prometen bastantes cosas, tanto que persuaden a otros miembros de las congregaciones, los persuaden para que crean que ellos que ellos son los sabios, los que conocen, los que saben cómo manejar las circunstancias en una congregación. Y simplemente se los llevan. Pero cuando ya pasa el tiempo, aquellos pobres que se van con ellos no reciben el suficiente alimento espiritual, no reciben el suficiente conocimiento espiritual y se quedan en las mismas o peor de la situación en la que estaban antes de abandonar el grupo original, antes de irse con ellos. Bueno, estas personas, Judas las llama nubes sin agua. Pocas palabras, a la distancia se ve que prometen mucho, que son importantes, que tienen conocimiento, pero ya a la hora de la verdad, a la hora de lo que se deben hacer las cosas, no son nada. E incluso andan pidiendo, así como los granjeros, que al no haber lluvias de las nubes, entonces andan buscando quién venga a regar sus plantas o cómo buscar de los canales aguas para regar donde hay regadíos, donde hay sistemas de riego. Así también estas personas son los que se desesperan y andan buscando siempre quién venga a predicarles, quién venga a enseñarles, quién venga a ayudarles, porque pobrecitos están abandonados allá y pues no hayan que hacer, no hayan que cómo mantener el grupo que se ha ido con ellos. Nubes sin agua. Si usted no entiende esta metáfora, lo lamento en verdad, pero son metáforas fáciles de entender acerca de personas que prometen mucho y no hacen gran cosa por el bienestar, beneficio de las congregaciones. Vamos a buscar otra metáfora. Versículo 12, dice acá, árboles otoñales. Déjenme ver esta metáfora es interesante y voy a hacer una mención acerca de un árbol que en la historia bíblica tenemos, árboles otoñales. Ok. Miren, en las campiñas existen, o en los sembradíos de árboles frutales, existen ciertas características, y ahorita voy a mencionar de lo que yo conozco, que son los árboles, los cítricos. Antes del uso masivo de fertilizantes en los cítricos, había ciertos árboles en la plantación de cítricos. Mi padre ya falleció mi padre, tenía una parcela de cítricos en Veracruz y curiosamente, en la época de noviembre, diciembre y enero, los cítricos comenzaban teniendo buen valor, después iba disminuyendo y cuando estaba la producción en pleno no tenían casi valor los cítricos, tanto así que a muchos transportistas, muchas personas que llevaban cítricos hacia la Ciudad de México, a veces tenían que regresar sin haber vendido y por los caminos iban tirando los camiones en las orillas, iban vaciando sus productos porque no se habían vendido. Una desgracia ese desperdicio antes de que varias jugueras se instalaran en el área. Bueno, en la época de diciembre, la fruta tenía muy poco valor. Pero ellos notaban, o los agricultores notaban, al menos mi padre notaba, que en el mes de mayo, de junio, había ciertos árboles que producían naranjas. Entonces él iba, cosechaba las naranjas, y esas naranjas tenían a veces el triple del precio que tenían en diciembre. Y se les conocía como las naranjas mayeras. Luego en agosto había otros árboles que en agosto producían otras naranjas. Y entonces le llamábamos naranjas agosteras, porque se producían fuera de temporada. Y eran frutas poquitas, pero tenían un gran valor. Para decirlo en pesos, en diciembre una naranja valía el equivalente de 5 centavos de peso, pero en agosto o en mayo una naranja tenía el valor de 1 peso. Entonces lo poquito que se cosechara, pero tenía mucho valor y eran muy valiosas. Bueno, cuando hablamos de árboles otoñales,
Una historia que podemos recordar es acerca del higo, de la higuera, que nuestro Señor Jesús ordenó que se secara porque no le dio frutos. ¿Qué había pasado con esa higuera? Bueno, el Señor se acerca, mira que está frondosa, solicita dame higos y después de rebuscar, el higo, la higuera, no tiene producto. Entonces el Señor ordena y dice mañana estará seca. Y al siguiente día el árbol estaba seco. ¿Por qué? Un árbol que promete mucho, pero que no da fruto, simplemente no funciona en el área de cultivo. De hecho, es necesario quitarlos o podarlos y reinjertarlos para que vuelvan a dar fruto, porque sí hay árboles que no producen. Bueno, entonces un árbol otoñal es aquel que se ve frondoso, se ve con mucha verdura, mucho verdor, muchas hojas, muchas ramas, y en la distancia se ven que dan bastante producción. Pero cuando uno se acerca a rebuscar y tratar de encontrar algún fruto para calmar nuestro gusto por la fruta, encontramos que está vacío, que no tiene. Bueno, cuando Judas usa esta metáfora aplicándola a las personas que ingresaron, dice lo mismo. Recuerden que eso de los árboles otoñales existen en todo el planeta, no es nada más particularidad de algún territorio como mencioné en Veracruz, sino en cualquier parte del planeta existen plantaciones o árboles que prometen mucho, pero cuando uno va a buscar no tienen nada. Bueno, así son esas personas que ingresaron a la congregación. Si se da cuenta, son características que definen inmediatamente a personas que están buscando problemas en la congregación donde usted está reunido. Sea usted predicador o sea usted un miembro, sea usted un colaborador de la congregación, una persona que entrega su alma, su vida para predicar, para enseñarles, como quiera que sea, debemos todos de tomar en cuenta estas características y estar avisados. Estar listos, estar observando para el bienestar de la congregación en general. ¿Por qué estos árboles otoñales son gentes que prometen pero no dan? Parece que sí van a dar, pero no dan, nada más aparentan. Así que tenemos entonces esta metáfora explicada en forma sencilla. No estamos haciendo una investigación teológica de profundidad. Son algo sencillo que usted puede hacer en su casa para poder entender los libros de la Biblia. En este caso estoy tomando el ejemplo nada más de Judas. Vamos a ver otra metáfora que aquí aparece. Es la metáfora número 5. Hay más, pero dice el texto del versículo 13, dice, fieras ondas del mar, fieras ondas del mar. Qué interesante es, el autor usa ondas, pero son las olas. Fieras ondas, lo voy a escribir como está aquí en la Biblia. Fieras ondas del mar. Y vamos otra vez a explicar la metáfora en palabras sencillas. Usted va a la playa y obviamente nos divertimos en la playa con nuestros hijos pequeños y todos nos metemos a unos cuantos metros a la playa, pero cuando vienen las olas gigantescas, ¿qué hacen nuestros niños? ¿Qué hacemos nosotros jugando con ellos? Corremos hacia la orilla porque la ola que se mira impresionante, de 4 o 5 metros de altura. Pero cuando ya estamos en la orilla, en la playa, ¿cómo va llegando la ola conforme se va acercando a la orilla, a la arena? Se va disminuyendo y cuando llega a la orilla de la playa, simplemente son nada más unas pequeñas rachas, unos pequeños corrientes de agua que nos mojan los pies y que dejan espuma, dejan caracoles, dejan ramitas, dejan basura. En pocas palabras, de lejos parece que son fuertes y poderosas esas olas. Pero ya llegando a la playa, ¿cómo son esas olas? O simplemente son pequeñas cantidades de agua que de lo que dejan nada más es espuma y basura. Si Judas está utilizando esta metáfora, hablando acerca de estas personas, comparándolas con fieras olas del mar cuando llegan a la playa, bueno, la cuestión es la misma. La congregación fuerte debe de ser la playa. Y estas fieras ondas del mar no van a hacer nada contra la playa. Van a regresarse hacia el mar. Y en el mar van a continuar y no van a estar destruyendo la playa. Bueno, ya sabemos que existen los famosos tsunamis, pero ya cuando viene un tsunami congregacional, hermanos, entonces sinceramente hay que prepararse. Pero mientras no sea un tsunami, mientras sean simplemente fieras ondas del mar, entonces, hermanos, todos los cristianos podemos defendernos observando las características de estas personas. Gritan, hablan, se oponen contra el liderazgo y se ganan el apoyo de los más debiluchos
debiluchos en la congregación. Aquel es mejor líder que nuestro hermano, nuestros guías, y comienzan a hacerse las murmuraciones y por fin logran su objetivo. ¿Cuál? Se arrastran un poquito de arena, o quiero decir, así como las olas arrastran un poquito de arena hacia el mar, o un poquito también de basura hacia el mar. Bueno, también así estas gentes se llevan uno u otro, 2, 3, 4 miembros y ya forman un grupito que se considera un poco importante. Hay cantidad inmensa entre el mundo de las iglesias de Cristo. No hablo de las congregaciones que no son de la iglesia de Cristo. Ahí Satanás no tiene preocupación en intervenir, porque ya son de ellos. Y afortunadamente estos grupos religiosos ya pertenecen al enemigo, así que Satanás las deja en paz y hay que se desenvuelvan como quieran. Satanás tiene preocupación de la iglesia de Cristo y trata de arrancar la mayor cantidad posible de miembros para llevárselos al mundo o para llevárselos a cualquier grupo de sectarios donde está la división, está en su apogeo y cada quien tiene sus ideas, cada quien adora a Dios a su gusto y Satanás está satisfecho, bien contento, porque dice, aquí tengo cantidad de gente, pero quiero más, quiero de los verdaderos cristianos, quiero de los de la iglesia de Cristo. Créalo usted o no lo crea, ese es su problema, pero esa es la explicación ya general, la interpretación general que me da las Escrituras al estarlas analizando. Vamos a buscar la otra metáfora. La otra metáfora que aparece es la número 6, cuando dice, el versículo 13 dice, estrellas errantes. Vamos a ver esas estrellas errantes que usted y yo conocemos. ¿Qué son las estrellas errantes? Son los famosos estrellas errantes, ¿no son los meteoritos? Ok, son los cometas. Ok, las estrellas errantes son esos cometas que esporádicamente aparecen en el espacio sideral y observamos cómo llevan su cauda. Su cauda es la parte trasera donde se ven un montón de puntitos blancos. Esa es su cauda o su cola. Y van avanzando y los podemos mirar por 3, 4, 5 días, a veces hasta una semana, de acuerdo al hemisferio en donde nos encontremos y de acuerdo a donde pase ese cometa. Creo que uno de los cometas más famosos, si no me recuerdo, es el cometa Halley, o Halley, para nosotros los hispanos Halley, que cada cierta cantidad de años aparece en el espacio y simplemente se va y no vuelve a aparecer. Y hasta cuando pasan cierta cantidad de años vuelve otra vez a aparecer y eso es noticia mundial. Bueno, cuando Judas está aplicando esta metáfora hacia las personas que ingresaron, sí, usted tiene ya la idea inmediata, o sea, inmediatamente captó la aplicación. ¿Qué es una estrella errante? No tiene situación, no tiene posición fija en el espacio. Así como los planetas que tienen ya una posición fija en el espacio, bueno, los satélites de los planetas, en el caso de la Luna es un satélite de la Tierra, tienen ya una posición fija en el espacio y se controlan bajo las leyes de la física, leyes de atracción estelar, así nos explican los científicos. Entendemos que realmente es Dios quien controla y que permite que todo funcione como un relojito bien aceitado en el universo. Otra vez, si usted no lo quiere aceptar así, quiere aceptar que todo es producto de una gran explosión, son ideas de Darwin, y acéptelas si usted gusta, pero la Biblia nos dice que el universo fue creado por la mano de Dios y fue ordenado, porque solamente una capacidad inteligente pudo haber hecho esto, el mundo, en el orden perfecto en que se encuentra. Entonces, esas estrellas errantes andan viajando por el espacio. ¿Y qué es lo que andan haciendo por el espacio? Bueno, simplemente Dios las puso para alguna función, cualquiera que sea. Yo no sé, no soy científico, pero sí me dice que en la iglesia, en la congregación, las personas que ingresaron son como estrellas errantes. Eso me indica lo siguiente. Número 1, vienen de un lugar, están en estos momentos al alcance de mi vista y después estarán en otro lugar. Y observe usted, si acaso tiene la capacidad de observar en su área donde usted vive. Las estrellas errantes son los hermanos viajeros. Los hermanos que si en una ciudad hay 10, 15 o 20 congregaciones y andan de congregación en congregación. Están aquí 3 o 4 meses, y luego se van acá, luego se van allá, y luego se van a la otra, y ya todos los hermanos conocemos quiénes son esas personas y sabemos casi adivinamos su
próximo paso. Va a estar un poco de tiempo, va a tratar de provocar disturbios. Si lo logra, bueno, qué bien, se va a llevar unos cuantos. Si no lo logra, después se va hacia otra congregación. Así que una estrella errante o una persona que es calificada como estrellas errantes son personas, en este caso los que entraron a la congregación de Judas, son personas que entraron, logran su objetivo o lo logran en mayor cantidad, pero se van. Así que cuando Judas dice estas frases, prácticamente son palabras de ánimo para la congregación, que pueden luchar, pueden enfrentarse hacia esas personas, porque su duración en la congregación no va a ser permanente. Vamos a decir 1 año, 2 años, 3 años, y después buscan nuevos horizontes. Quizá podemos decir que son exploradores. Bueno, si nada más fueran exploradores, pero no, son exploradores y destructores de congregaciones y arrastran tras de sí, así como el cometa que va llevando su cauda, así también estas personas cuando se van llevan tras de sí 2, 3 o 4 más miembros de la congregación original. Y de esa manera entonces analizamos el problema con estas metáforas que Judas utilizó. Las recordamos nada más otra vez. Las manchas en vuestros ágapes, característica de ellos, no se comportan igual. Apacentándose a sí mismos, son egoístas, se alimentan nada más para sí mismos, no les interesa la congregación y forman su grupo, su élite. Es la palabra que creo que actualmente se usa acerca de los que se sienten separados del resto de la humanidad. La élite, las personas que son un grupo especial. Nubes sin agua, los que prometen mucho pero no dan nada. Árboles otoñales, lo mismo, producen frutos pero no dan frutos. Fieras ondas del mar, las olas se ven grandes e imponentes, pero cuando llegan a la orilla son destruidas, si no funcionan más. Estrellas errantes que andan de congregación en congregación mirando como lobo a quien destruir, pero realmente ellos no son, vamos a decir, si los calificamos como lobos rugientes, como leones rugientes, podríamos decir que entonces son gente que se van a ir hacia el mundo pentecostés, hacia el mundo de las sectario, o se van simplemente a practicar pecados extras. Pero no es tanto todavía. Estas personas son aquellos que andan de congregación en congregación dentro de la iglesia de Cristo. A veces se van con los llamados antis, a veces se van con los llamados liberales. A los antis a veces se autollaman conservadores, luego otros se llaman liberales, así se les denomina a algunas personas. O algunos se les llaman iglesia de Cristo con música, definitivamente están mal. Han abandonado la adoración correcta. Con el solo hecho de introducir música en la adoración del Señor, ya están abandonando las tácticas correctas de la iglesia de Cristo. Finalizo entonces mi explicación. Recuerden, Judas explica el carácter de estas personas con estas metáforas. En el video número 19 vamos a hablar de otra manera en que Judas nos dice cómo podemos interpretarlos, cómo identificarlos. Bendiciones para ustedes y que la pase muy bien. Hasta luego.